Éxodo 19, del 1 al 6. Versículo 1. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto del Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llevó desde el monte, diciendo: Así irás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo los tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues diréis: diereis oído a mi voz. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, esta es palabra de Dios. Amén. Perdón, hasta el versículo 6. Éxodo 19, del 1 al 6. El pastor vendrá y nos guiará en la tercera enseñanza. En este momento quiero compartir con ustedes un mensaje titulado La ascensión de Moisés al monte Sinaí. Moisés fue el mediador del pacto sinaítico. Él recibió la misión como mediador del pacto sinaítico. Él ascendió al monte Sinaí 8 veces. 8 veces subió adelante del Señor. El monte Sinaí podemos ver. Esta es una foto del monte Sinaí aquí. El monte Sinaí tiene una altura de 2.291 metros. El octavo ascenso de Moisés al monte Sinaí fue organizado y presentado por primera vez en la historia por el pastor Abraham Park. Primero, miraremos la llegada al desierto del Sinaí. Los israelitas llegaron el primer día del tercer mes, y esto fue el día número 45 del Éxodo. Y cuando miramos a Éxodo 19:1, dice que fue en el mes tercero. Esto es Pahodesh Rahodesh. Hodesh, y es un verbo, significa el comienzo del mes. Entonces, así sea cualquiera de las versiones, dice que ellos llegaron en la parte temprana del tercer mes. Entonces, miramos al primer ascenso. El primer ascenso ocurrió en el segundo día del tercer mes, al segundo día de haber llegado, y él sube al monte Sinaí el segundo día del tercer mes, que fue un lunes. Y esto fue en el día 46 después del Éxodo. Y Moisés sube delante de Dios, y Dios habla a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel. ¿Han visto ustedes lo que hice a los egipcios y cómo los traje en alas de águila y os he traído a mí? Él les hace conocer su soberana providencia, que los ha guiado hacia ese desierto por el poder de él. Y esto fue para la ratificación del pacto. Y Dios les habla diciendo: si ustedes escuchan a mis palabras y guardan mi pacto, entonces serán mi pueblo. Y les dice 3 cosas. Primero, serán posesión de Dios. Y posesión es la palabra hebrea segula, que significa tesoro o joya. Entonces Israel sería su herencia. Y para poder cumplir la administración redentora de Dios, Dios iba a hacer de ellos su posesión, porque en Deuteronomio 7:6 y 14:2 habla de eso. Segundo, ellos iban a ser una nación de sacerdotes. Serían una nación que solamente serviría a Dios. Los israelitas serían una nación que solamente serviría a Dios. Y decir que son sacerdotes les estaba diciendo que iban a ser mediadores entre Dios y la gente. Ellos serían mediadores, ellos son los sacerdotes. Entonces los israelitas
Al hacerlos sacerdotes quiere decir que ellos serían una nación que guiaría a otras naciones del mundo hacia Dios como mediadores. Por eso es que dice que haría de ellos una nación, un reino de sacerdotes. Tercero, los israelitas serían una gente santa. La palabra kadosh significa significa apartado o gente santa. Dios apartó a Israel para su voluntad y los escogió. Y es la palabra que está siendo hablada hoy. Moisés entonces toma las palabras del Señor y el segundo día del tercer mes baja una vez más al pueblo. Moisés desciende del monte, va al pueblo y les habla al pueblo las palabras que les dijo Dios. Y los israelitas en el versículo 8 dice, todo lo que el Señor ha dicho lo haremos. Entonces los israelitas respondieron con un amén a las palabras que Dios les había dado a través de Moisés. Ahora miraremos a la segunda ascensión y eso ocurre en el segundo día, en el tercer día del tercer mes, un martes. Moisés toma la respuesta de los israelitas y sube delante del Señor y les lleva la respuesta de parte del pueblo. Y ese mismo día baja una vez más del monte en el tercer día del tercer mes. Ahora Moisés va y le da la respuesta de la gente. Y Dios establece a Moisés como mediador. He aquí que yo vengo a ti en una nube densa para que la gente oiga mientras que yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Así Dios establece a Moisés como mediador. Entonces, para encontrarse con los israelitas, Dios dice que Él bajaría, que Él descendería al monte y les dice que se preparen y les manda que se santifiquen. Y Él habla tres cosas con referente a la santificación. Dice, espere por 3 días y santifiquen sus cuerpos para poder encontrarse con Dios. Para encontrarse con Dios tenían que consagrar, santificar su corazón, su mente y lavar sus vestiduras. Los israelitas que caminaban en el desierto tenían que lavar sus vestiduras y prepararse para encontrarse con Dios. Y segundo, Él pone límites alrededor del monte para que nadie pase esos límites. Dios descendería sobre el monte Sinaí y Él pone límites, pone un borde alrededor del monte. Esto Dios quiere decir que Dios les está diciendo no pueden cruzar los límites hacia la santidad de Dios, porque los que cruzaran esos límites morirían. Y entonces Él pone los límites. Y Dios le dice a Moisés que le diga al pueblo que no pueden pasar esos límites. Eso es un borde de gracia para que no mueran. Entonces, al sonido de la trompeta, ellos tenían que reunirse. Y lo vemos en el verso número 13. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y esa es la palabra que le fue dada a él. Y tercero, no podían acercarse a mujer. Y eso lo vemos en Éxodo 19:15. Para poder encontrarse con Dios, no podían tocar a mujer, tenían que abstenerse de los placeres carnales. Entonces Moisés desciende a la gente el tercer día del tercer mes y les habla estas palabras al pueblo para que ellos se preparen para encontrarse con Dios, y lo vemos en el versículo 14. Y la tercera vez que él asciende es el quinto día del tercer mes, es la tercera vez que él asciende al monte y es un jueves. El quinto día del tercer mes, Dios desciende sobre el Sinaí. Y esta es una foto del monte Sinaí, la que acabamos de ver. Dios desciende sobre el monte Sinaí.
Y el tercer día hubo un sonido de trompeta. Y ese es el sonido de Dios descendiendo para reunir la gente. Y cuando el Señor venga una vez más en la segunda venida, en primera de Tesalonicenses 4:16, dice que Él vendrá al sonido de la trompeta. Eso quiere decir que Dios está descendiendo. Entonces Moisés y la gente se quedaron al pie del monte, y está en Éxodo 19, versículo 17. Y Dios desciende sobre el monte en medio del fuego. Descender en medio del fuego habla del fuego que consumiría al pueblo, y lo vemos en Deuteronomio 4:12. Y también en Hebreos 12:29. Dios es un Dios celoso. Él es el que incinera todos nuestros pecados, quema nuestros pecados. Entonces los israelitas recibieron la palabra en medio del fuego. Es una ley de fuego. Les fue dada una ley de fuego. La ley es como el fuego, es la ley de fuego. También en Jeremías 23:29, el profeta Jeremías dice que la palabra es fuego. La palabra de Dios es el fuego. A través de esta conferencia del verano, la palabra que estamos recibiendo es una palabra de fuego. Estamos recibiendo palabra de fuego. Y Dios llama a Moisés a la cima del monte. Moisés, que estaba con la gente al pie del monte, Dios llama a Moisés, y Moisés asciende a la cima del monte. Y esta fue la tercera vez que sube al monte Sinaí. E inmediatamente Moisés sube al monte. Dios le dice, ok, baja de nuevo. Y adviértele a la gente que no pueden pasar los límites que yo he puesto. Le dice a la gente que por favor, le dice a Moisés que le advierta a la gente, que le advierta. La palabra para advertir es yud en hebreo. Significa dale una advertencia firme. Deles una advertencia firme de que no pueden pasar los bordes para que nadie muera. No pueden pasar los límites. Entonces Él quiere que vaya y le advierta a la gente. Entonces, en el quinto día del tercer mes, Dios desciende y se encuentra con la gente cara a cara, pero en realidad, ese fue un día de preparación. Ese fue el día que se encontraron con Dios, el quinto día del tercer mes. Entonces Moisés baja del monte y les da esa advertencia firme. Y este fue el día que ellos se prepararon para encontrarse con Dios. Y en el sexto día del tercer mes, y esta es la cuarta vez que él asciende al monte, que él sube al monte. Y este es el día número 50 después del Éxodo. En este día, este es el día de la Asamblea General. La gente de Israel, todos los israelitas se reunieron como una Asamblea General. Es el día de la Asamblea General. En este día, ahí es cuando la congregación en el desierto se formó. Moisés y el pueblo, este es el día cuando ellos recibieron la palabra de Dios. La congregación en el desierto, la iglesia del desierto se formó. Y esto fue en el día de la Asamblea General. Esto fue en el sexto día del tercer mes, un viernes. Y en ese momento, en ese tiempo, recibieron los 10 mandamientos directamente de la voz de Dios. Y sin embargo, los israelitas
ellos sintieron como que se iban a morir. Entonces le dijeron a Moisés, no, Moisés, tú recibes la palabra de parte de Dios. Le pidieron a Moisés que hiciera eso, que él fuera y escuchara la palabra. Entonces Moisés sube al monte. En Éxodos 20:21, entonces Moisés fue a Dios, y esa es la cuarta vez que él asciende al monte. Moisés sube a la cima del monte a encontrarse con Dios. Y Dios les da leyes específicas a través de Moisés, les da las leyes. Esta ley se está hablando de leyes específicas. Y estas leyes fueron dadas a través del mediador, a través de Moisés, y eso lo vemos en Éxodo 21, versículos del 1 hasta el versículo 23-33. Esta es la ley que le estoy dando al pueblo, y da leyes específicas a Moisés. Y luego Moisés baja ese mismo día, el sexto día del tercer mes. Moisés desciende del monte y les dice a la gente la palabra de Dios. Él baja para contarle al pueblo la palabra de Dios. Y la gente dijo, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Dan un segundo amén a las palabras de Dios. Ellos están diciendo, sí, viviremos de acuerdo a la palabra que Dios nos está dando, guardaremos la palabra. Y esto fue el segundo juramento que hicieron. Entonces Moisés graba esa palabra y está en Éxodo 24:4. Moisés escribió todas las palabras del Señor. Él escribe las palabras del Señor. Para usted y para mí, que hemos recibido la palabra de la historia de la redención, tenemos que inscribirla en nuestros corazones. En Jeremías 31:33 dice que las escribiría en sus corazones. En 2 Corintios 3, versículo 3, también dice lo mismo. ¿Dónde tenemos que grabar la palabra? En las tablas de nuestro corazón. Y así es como se convierte en un pacto eterno. Y en el próximo día se hace una ceremonia para ratificar el pacto, y ese es el séptimo día del tercer mes. Aquí estamos viendo a los israelitas al pie del monte, ratificando, teniendo la ceremonia de ratificación. Aquí está el altar, están dando ofrenda de holocausto y de paz. Y aquí es donde la sangre se derramó y tienen la ceremonia aquí. Moisés está leyendo el pacto a la gente. Moisés está leyendo el pacto. Y se levantan 12 columnas que representan las 12 tribus de Israel. Y ese es el número de todas las asambleas de Israel. Y dieron ofrenda de holocausto y ofrenda de paz. Y rociaron la sangre sobre el altar. Rociar la sangre sobre el altar significa que estaban unidos con Dios. Los israelitas se convirtieron en uno con Dios, vinieron a ser uno con Dios. Y luego los israelitas, a través de este altar, pudieron ir delante del Señor. Ellos dieron sacrificios a Dios. En Salmos 85 habla de esto. Ellos leen el pacto, después de rociar la sangre, leen el libro del pacto. Y los israelitas dijeron, todas las palabras que Jehová ha dicho, las haremos. Y dieron un tercer amén, hicieron un tercer juramento. Y cuando eso sucedió, Moisés toma la sangre y la rocea sobre el pueblo. Eso quiere decir, la sangre es un pacto siendo ratificado con la sangre. Están poniendo sus vidas en fuego para cumplir ese pacto. Están ratificando ese pacto al poner sus vidas en fuego por él.
Por lo tanto, ese pacto tiene que cuidarse, guardarse, tienen que guardar la palabra de Dios, cumplirla. Y la sangre también fue rociada sobre el libro del pacto. Fue rociada sobre la gente, pero también fue rociada sobre el libro del pacto. Rociarla sobre el libro del pacto lo vemos en Hebreos 9, del 19 al 20. Y ratificaron el pacto y luego sucede el quinto ascenso, que es el mismo día después de que hacen la ratificación del pacto, después de que termina la ceremonia, él sube una vez más al monte Sinaí, y en ese momento Moisés no subió solo, sino que tomó consigo a los representantes de Israel. Subió Moisés, Aarón, Nadab, Abiud y los 70 ancianos de Israel. Ellos subieron al monte Sinaí. Y esta fue la quinta ascensión, la quinta vez que él subió al monte. Y ellos vieron a Dios. La gracia de Dios fue mostrada a través de estos representantes que subieron. Y ellos vieron la pureza de Dios. Antes del pacto ser ratificado y se pusieron los límites y nadie podía cruzar esos límites porque morían, ¿verdad? Y Dios que puso esos límites, sin embargo, los representantes de Israel subieron, comieron y bebieron delante de Dios. Aunque no pudieron ver el rostro de Dios, pudieron ver los pies de Dios. Y a través de esto, podemos entender que esta fue su unificación con Dios, su reconciliación con Dios. Ellos comieron y bebieron delante de Dios. Y esto fue en el quinto ascenso. Y solo Moisés se acercó a Dios. Y luego viene la sexta vez. Y la sexta vez fue en el 8º día del tercer mes, que fue un domingo. Y él sube por 40 días y baja en el día 17 del mes cuarto. Allí estuvo por 40 días, en la sexta ascensión, porque se quedó 40 días. Dios llama a Moisés al monte Sinaí en Éxodo 24:12. Le dice, sube a mí al monte y permanece allí. Y Moisés no comió ni bebió por 40 días y 40 noches. Y lo podemos ver en Éxodo 24:18. Este fue el tiempo cuando Moisés recibió la palabra acerca del tabernáculo. Dios se había convertido en el Dios de Israel y para morar con la gente, Él prepara el tabernáculo para que eso pudiera suceder. Él le da la palabra del tabernáculo y también la palabra acerca del día de reposo. Entonces el tabernáculo y el día de reposo tienen una relación muy simbólica la una con la otra. Para la gente ir al tabernáculo iban a servir a Dios y lo vemos en Éxodo 25 hasta el capítulo 31:11. Y Dios con sus dedos escribe los 10 mandamientos en las 2 tablas de piedra y se las da a Moisés. Pero ¿qué pasa? Los israelitas, mientras Moisés estaba recibiendo Moisés recibió las tablas, pero luego las quebró. Las quebró porque los israelitas habían hecho una imagen de un becerro de oro. Entonces el pacto se rompió. El primero, segundo y tercer pacto fueron rotos. Entonces Dios dijo que iba a destruir al pueblo, iba a destruir a la gente, porque el pacto había sido ratificado en sangre y ahora lo habían quebrantado. Entonces ellos tenían que morir. La ira de Dios iba a venir sobre ellos. Y en ese momento Moisés hacía una oración intercesora por los israelitas. Que si todos eran destruidos, entonces la gente del mundo dirán de que usted los trajo al desierto para matarlos.
Recuerda el pacto que tú estableciste con Abraham, Isaac y Jacob. Por favor, perdónalos. Y cuando Moisés hubo orado de esa forma, Dios escucha la oración de Moisés y quita la ira. Y cuando Moisés descendió del monte, él vio a los israelitas, porque cuando Moisés bajó del monte, vio a los israelitas bailando, danzando, delante de este becerro de oro, y Moisés tira las tablas al pie del monte y las quiebra. Esto quiere decir que el pacto había sido destruido, ese pacto sanaítico que ellos habían hecho anteriormente quedaba destruido. Y romper ese pacto Moisés era un mediador y Moisés oró fervientemente como mediador por los israelitas después de que eso sucedió. La gente estaba descontrolada cuando Moisés llegó y cuando Moisés le preguntó quién está del lado de Dios y los levitas estaban del lado de Dios y ellos mismos fueron y mataron a sus hermanos. Entonces los levitas mataron a 3,000 hombres en ese día. Los levitas se dedicaron a sí mismos al Señor. La palabra dedicados aquí es la palabra hebrea malé. Malé. Esto significa estar lleno. Esto significa que ellos obedecieron con todo corazón a la palabra de Dios. Los israelitas desecharon el pacto y adoraron el becerro, pero los levitas no. Ellos obedecieron la palabra de Dios de todo corazón y fueron bendecidos, y a través de la dedicación de los levitas, los que estaban fuera de control, los levitas pudieron abrir un camino para que los israelitas vivieran. Entonces Moisés sube al monte Sinaí una vez más, la séptima vez, el día 18 del cuarto mes. Él asciende al monte Sinaí el 18 del cuarto mes y una vez más ora por 40 días por perdón de los pecados de Israel. Ora por 40 días después de subir al monte Sinaí. Y este es el día. Él subió para la expiación de los israelitas y lo vemos en Éxodo 32:30. Moisés toma los pecados del pueblo, sube al monte Sinaí e intercede, orando con una oración de arrepentimiento, diciendo: Señor, hemos pecado, por favor perdona sus pecados. Moisés pone su vida en fuego y dice: bórrame a mí del libro que tú has escrito. Él pone su vida en fuego por el perdón de los pecados de los israelitas. Entonces Moisés hace esta oración a Dios. Dios dice: mi ángel irá delante de ti. Y dijo: los castigaré por su pecado. Y Dios los castiga. Dios castiga al pueblo todos los que pecaron fueron castigados por Dios. Entonces luego Moisés una vez más desciende y una vez le da palabra de Dios a los israelitas. Les habla la palabra de Dios y los israelitas. Dios dijo, Moisés les dijo: Dios no va a ir con los israelitas más. Y los israelitas, al escuchar de que Dios ya no va a ir con ellos, se arrepintieron. Cuando los israelitas escucharon esa palabra tan triste, ninguno se puso adornos. Estaban tristes, y la palabra triste en hebreo es la palabra abar. Y abar significa lamentarse. Los israelitas, mientras se arrepentían, toda la congregación comenzó a llorar, a lamentarse delante de Dios.
Y al escuchar esta palabra tan triste, los israelitas se arrepintieron. Y Moisés temporalmente levantó un tabernáculo fuera del campo de reunión. Él hizo un tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y aquí vemos el corazón de Dios. Moisés levanta ese tabernáculo de reunión fuera del campamento y allí es el lugar donde usted va a encontrarse con Dios. Entonces Moisés, cuando entra al tabernáculo de reunión, Dios descendió sobre el tabernáculo de reunión. Y ahí fue donde Dios se encontró con Moisés. Y Moisés adoró en ese tabernáculo de reunión. Y este es el día 29 del quinto mes. Este es un miércoles. Dios escucha la oración de Moisés en el tabernáculo de reunión y le contesta. Y le dijo, ok, yo voy a ir con el pueblo. Les da la respuesta, ok, yo voy a ir con el pueblo. Entonces todo se resolvió allí. Ahora llega la octava vez que él sube al monte. Él recibe la respuesta en el día 29 del quinto mes y en el día 30 del quinto mes, que es un jueves, Moisés sube por octava vez, por última vez al monte Sinaí. Y allí ora por 40 días y recibe los 10 mandamientos, las 2 tablas de piedra, y en el día 10 él desciende del monte Sinaí. Y allí ora una vez más por 40 días y 40 noches, y lo vemos en Éxodo 34:28. Moisés mismo parta las tablas de piedra como Dios le dijo, y sube al monte Sinaí con ellas. Esa fue la última vez que él subió. Y allí Dios establece una vez más el pacto con los israelitas, y les da las leyes y los estatutos a los israelitas. Y Moisés las escribe una vez más, las palabras del pacto. Decir que escribió las palabras del pacto quiere decir que fue algo oficial, que es un pacto eterno. Necesitamos escribir estas palabras en las tablas de nuestro corazón, recibir este pacto eterno. Y Dios con sus dedos escribió las palabras en las tablas de piedra. Y Moisés desciende en el 10º día del 7º mes, baja con las 2 tablas del testimonio, y el rostro de Moisés estaba resplandeciente. Moisés proclama todas las palabras que Dios les había hablado a Israel. Y ahora voy a darles la conclusión. Moisés cumplió su trabajo como mediador del pacto con la gente. Y dice que el rostro de Moisés resplandecía. La luz en el rostro de Moisés es la luz de la palabra. En Éxodo 34:29, cuando miramos ahí, dice de que su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. La luz en el rostro de Moisés es la luz de la palabra. Cuando Moisés fue delante de Dios, él quitó el velo de su rostro. Él quitó el velo de su rostro cuando estaba hablando con Dios. El velo es removido también en Jesucristo. El velo es removido en Jesucristo. En 2 Corintios 3:14 dice, es removido en Cristo Jesús. 2 Corintios 3:16 dice que cuando un hombre va hacia el Señor se le quita el velo a través de la palabra que hemos recibido hoy. Los velos que han recubierto nuestro rostro, así como el velo que cubría el rostro de Moisés fue removido, oremos y creemos que ese velo será removido a través de esta conferencia de verano. Oro que todos esos velos sean removidos de nosotros, y cuando eso suceda va a haber la bendición tan grande sobre nosotros. Veremos la gloria de Dios. Con rostro desvelado seremos transformados de gloria en gloria.
a través de la palabra. Oro que todos recibamos esta bendición. Segundo, la luz en el rostro de Moisés es la gloria del ministerio de la persona. La luz en la cara de Moisés es la gloria de su ministerio. Moisés oró como mediador por los israelitas. Iban a ser destruidos, pero a través de la oración de Moisés fueron salvos. Y Moisés hizo su segunda oración en el monte Sinaí. Y los israelitas hicieron una oración de arrepentimiento y el corazón de Dios regresó a los israelitas. Y las 2 tablas de piedra fueron dadas una vez más a Moisés. Moisés pudo cumplir la misión que le fue dada. Entonces la luz que brillaba en el rostro de Moisés habla de la persona que puede cumplir ese ministerio. En 2 de Corintios 3:7 dice que Moisés, a causa de la gloria de su rostro, Moisés, al cumplir su misión, su rostro resplandeció. Entonces usted y yo hoy hemos recibido el ministerio de justicia. Hemos recibido un ministerio más glorioso y cuando cumplimos nuestra misión y este ministerio, así como el rostro de Moisés resplandeció, todos los santos que hemos recibido esta palabra alrededor del mundo, al cumplir con este ministerio, oro que nuestros rostros resplandezcan con la luz gloriosa de Dios y oro esta bendición sobre ustedes en el nombre del Señor. Oremos. Padre Dios, tú que eres un Dios vivo, te damos gracias y hoy a través de la palabra preciosa que nos has dado, Moisés pudo cumplir la misión que le fue dada como mediador y en el rostro de Moisés, así como su rostro resplandecía en el tiempo del fin, todos los santos que hemos recibido esta palabra, al recibir este ministerio, oro que podamos cumplir la misión que nos ha sido dada y que podamos revelar la gloria de Dios y que los santos sean bendecidos. Los israelitas grabaron la palabra del pacto, pero el pacto se rompió. Pero cuando grabamos el pacto en las tablas de nuestro corazón, cuando grabamos la palabra del Antiguo y Nuevo Testamento en la tabla de nuestro corazón, oro que esa palabra sea grabada en nuestro corazón, en la tabla de nuestro corazón, que todos seamos personas herederos de la victoria, que seamos triunfadores, que todos brillemos con la gloria de Dios en nuestros rostros, que los santos alrededor del mundo sean bendecidos, que recibamos esta palabra y donde quiera que vayamos solamente haya trabajo de victoria, que todos podamos proclamar esta palabra a todas las naciones del mundo, que la gloria de Dios sea revelada. Por favor, bendice los santos de esta forma. Creemos que han contestado nuestra petición y oramos todo en el nombre de Cristo Jesús con acción de gracias. Amén. Démosle gloria a nuestro Padre Dios.